Un cordial saludo, apreciados estudiantes. A continuación vamos a aprendernos las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente. Para ello, vamos a aprender las funciones trigonométricas a través de la palabra mágica o nombre de la princesa SOHCAHTOA, tal y como lo tenemos así. ¿Listo? Siempre va a ser la palabra mágica SOHCAHTOA. ¿Cómo vamos a escribir esta palabra mágica? Vamos a escribirla de la siguiente manera. Vamos a escribir S, luego la O dividido la H. So, luego K, la C y luego la A dividido la H. Y toda de la misma manera como las anteriores, T, luego la O dividido la A. Entonces tenemos nuestra palabra mágica SOHCAHTOA. A partir de ello, recordemos, en nuestro triángulo rectángulo vamos a tener dos catetos, uno de color azul y otro de color rojo. Frente al ángulo de 90 grados que hemos dibujado ahí, siempre vamos a ubicar la hipotenusa, que va a ser nuestro cateto más grande. Vuelvo y repito, al frente del ángulo de 90 grados está ubicada la hipotenusa. Las funciones trigonométricas las definimos o las dibujamos siempre en respecto a un ángulo, por lo tanto vamos a dibujar el ángulo θ. Lo ubicamos en esa posición. A partir de eso vamos a definir quién es nuestro cateto opuesto y quién es nuestro cateto adyacente. Como su nombre lo dice, el cateto opuesto es el que está al frente del ángulo. Para este caso va a ser el de color rojo. Ese va a ser nuestro cateto opuesto. Y nuestro cateto adyacente es el que está al lado del ángulo. En este caso va a corresponder al de color azul. Ese va a ser nuestro cateto adyacente. Por lo anterior, a partir de nuestra palabra mágica SOHCAHTOA, yo empiezo a definir nuestras funciones trigonométricas. Vamos a definir primero que todo el seno. Entonces vamos a acudir a SO. Entonces S corresponde al seno. Entonces vamos a tener el seno de θ igual a O, que sería el cateto opuesto, dividido H, que es la hipotenusa. Entonces hemos definido el seno. Seno de θ igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. De la misma manera vamos a definir a partir de la palabra K lo que es el coseno. Entonces sería coseno de θ igual a, que corresponde al cateto adyacente, dividido H, que es la hipotenusa. Entonces quedaría coseno de θ igual al cateto adyacente dividido la hipotenusa. De la misma manera lo hacemos para la tangente. T significa tangente, entonces nos quedaría tangente de θ igual al cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Entonces de esta manera nosotros hemos definido a partir de la palabra mágica SOHCAHTOA las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente. Vamos a hacer la misma definición, pero ya no utilizando el ángulo θ, sino utilizando el ángulo alfa, a partir de la palabra SOHCAHTOA. Entonces, ubiquemos nuestro ángulo alfa. A diferencia del anterior, el ángulo alfa está entre el cateto de color rojo y nuestra hipotenusa. Ahora definamos quiénes son nuestro cateto adyacente y quién va a ser nuestro cateto opuesto. Nuestro cateto adyacente va a ser el que está adyacente al ángulo, es decir, el de color rojo. Ese sería nuestro cateto adyacente. Y el cateto opuesto va a ser el que está al frente del ángulo. En este caso va a corresponder al de color azul. Entonces, a partir de esto vamos a definir nuevamente nuestras funciones trigonométricas seno, coseno y tangente. Con la ayuda de la palabra mágica SOHCAHTOA, empecemos a definir nuevamente nuestras funciones trigonométricas. Nos quedaría entonces, seno de alfa igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. K significaría coseno de alfa igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, y la tangente de alfa sería igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Hemos definido de la misma manera, pero utilizando el ángulo en otra posición de nuestro triángulo rectángulo. Miremos algunos ejemplos. Dice el primer ejemplo: cuando los rayos del sol forman 40 grados con el suelo, la sombra de un árbol mide 18 metros. ¿Cuál es su altura? A partir de la gráfica nosotros tenemos la información de nuestro triángulo rectángulo. ¿Qué nos están dando? Nos están dando el ángulo de 40 grados y nos están dando, según la ubicación de esos 40 grados, nos están dando el cateto, en este caso adyacente. Por lo tanto, nos están pidiendo la altura. La altura corresponde al cateto opuesto. Recordemos nuestra palabra mágica, SOHCAHTOA. Nosotros tenemos que identificar cuál es la información que nos está dando el problema y cuál es la incógnita a resolver. En este caso, la incógnita es la altura. ¿Cuál de las funciones trigonométricas nos sirve para encontrar la altura en este caso? Analicemos lo siguiente. Miremos que el seno de alfa y el coseno de alfa está definido en términos de la hipotenusa, es decir, que el seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa y el coseno de alfa es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ambos relacionan la hipotenusa.
¿Tenemos la hipotenusa en nuestro ejercicio? No, no tenemos la hipotenusa. Por lo tanto, el seno de alfa y el coseno de alfa no nos sirven para encontrar, en este caso, la altura. La única función donde no encontramos la hipotenusa va a ser en la tangente de alfa. La tangente de alfa, ¿cómo se define? Va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Tenemos esa información? Sí, la tenemos. Tenemos alfa que vale 40 grados y tenemos el cateto adyacente que vale 18 metros. Por lo tanto, nuestra altura que corresponde al cateto opuesto va a ser nuestra incógnita. A partir de esa definición vamos a aplicarla. Entonces nos quedaría tangente de 40 grados va a ser igual en este caso a cateto opuesto dividido el cateto adyacente, donde el cateto adyacente mide 18 metros. A partir de ahí despejo el cateto opuesto y me quedaría que sería igual a 18 metros por la tangente de 40. Esto nos daría 15.1 metros. La respuesta es, la altura del árbol es de 15.1 metros. Pasemos a nuestro segundo ejemplo. Dice, una escalera de 3 metros está apoyada en una pared. ¿Qué ángulo forma la escalera con el suelo si su base está a 1.0 metros de la pared? Miremos la información que nos está dando el problema. La escalera en este caso vale 3 metros y la distancia que hay entre la escalera, la base de la escalera y nuestra pared va a ser de 1.2 metros. El ángulo que nos están pidiendo encontrar es alfa. Observemos que se está formando un triángulo rectángulo, para la cual estos 3 metros, es decir, la longitud de la escalera, corresponde a nuestra hipotenusa. Y en este caso, como alfa está ubicado aquí, ese 1.2 metros va a ser el cateto adyacente. Empezamos nuevamente con nuestra palabra mágica, SOHCAHTOA. Hacemos la definición del seno, coseno y la tangente. Observamos cuál de estas funciones nos sirve para encontrar dicha información. Miren que nos están pidiendo quién es alfa. Por lo tanto, nos están dando información de la hipotenusa y el cateto adyacente. ¿Qué función de estas nos sirve para encontrar dicha información? En este caso va a ser el coseno de alfa. ¿Por qué? Porque el coseno de alfa se define como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y nosotros tenemos el valor del cateto adyacente y tenemos el valor de la hipotenusa. Por lo tanto, apliquemos el coseno a nuestra información o a nuestro problema. Nos quedaría coseno de alfa igual al cateto adyacente, que en este caso vale 1.2 metros, dividido la hipotenusa, que vale 3 metros. Al despejar alfa en nuestra ecuación nos quedaría alfa igual a coseno a la menos 1 de 1.2 metros dividido 3 metros, que nos daría un valor de 66.4 grados. La respuesta de nuestro problema es el siguiente. El ángulo que forma la escalera con el suelo es de 66.4 grados. De esta manera hemos definido una forma fácil de aprendernos las funciones trigonométricas seno y coseno y tangente a partir de la palabra mágica SOHCAHTOA. Gracias por su atención.